Vamos a dar comienzo a la jornada virtual de hoy. Nuevamente, a los que se fueron sumando, muy bienvenidos, bienvenidas a la capacitación virtual sobre sustentabilidad como ventaja competitiva para mercados internacionales. Mi nombre es Camila Cano, soy subgerente de promoción de exportaciones de InvestBA. Me acompañan en la sala Sabrina Rodríguez, Gianluca Logercio, Florencia Adversa, Nicolás López, que bueno, forman parte del equipo y nos acompañan en la jornada de hoy. Agradecemos, como bien les decía, la participación de todos para sumarse a esta iniciativa. Les cuento para aquellos que, bueno, no nos conocen, quiénes somos. InvestBA es la agencia de promoción de inversiones y comercio exterior de la ciudad de Buenos Aires. Pertenece al Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la ciudad. Dentro de sus misiones y funciones que tiene esta agencia, además de brindar instancias de formación de capacidades como esta, también acompañamos a las empresas durante todo su camino exportador, ya sea a través de asistencias técnicas, como también acompañamiento y apoyo en lo que es el armado de misiones comerciales, rondas de negocios directas e indirectas. Asimismo, desde la agencia brindamos herramientas para que las empresas puedan venir a invertir en la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad estamos orgullosos de organizar este evento junto con la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. En la sala está Simón, que es el gerente general. Muchas gracias, Simón, por seguir apoyando estas iniciativas. Les cuento de qué se trata la Cámara, para aquellos que no la conocen. Se dedican a la fabricación del desarrollo tecnológico de productos y servicios para las industrias del petróleo, gas y generación de energía en sus distintas formas. Muchas gracias, Capipe, por, bueno, sumarse. Y también nos acompaña UCO Energy, consultora que brinda soluciones integrales a toda la cadena de valor, desde el diagnóstico de huella de carbono, ciclo de vida y riesgo climático, hasta su implementación, como también la validación, certificación tecnológicas, las cuales aportan soluciones en la reducción de la huella de carbono. Les cuento a todos los participantes que esta capacitación se estará grabada y se subirá a nuestro canal de YouTube para que puedan volver a escucharla. Y además vamos a dejar al final de la presentación un espacio para consultas. Todas aquellas preguntas que quieren hacer las dejamos en el chat y al final las vamos a responder. Y finalmente vamos a abrir el inicio acá con nuestro orador principal. Le vamos a dar la bienvenida a Mariano Rube. Muchas gracias, Mariano. Te voy a presentar, así te conocen. Mariano es ingeniero mecánico y especialista en soluciones tecnológicas aplicadas a la descarbonización y eficiencia energética. Se desempeñó más de 20 años como líder de proyectos nacionales e internacionales en el área de energía y generación. Actualmente se desempeña como CEO de UCO Energy, compañía que brinda, bueno, las soluciones tecnológicas que les mencioné y que también está auspiciando este evento. Ahora sí, Mariano, te cedo la palabra. Muchas gracias nuevamente. Es todo tuyo el espacio. Gracias, Camila. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Es un espacio muy interesante. Estuve viendo un poco los participantes que se fueron incorporando, se fueron anotando, que de alguna forma demuestra el interés y la conciencia sobre la sustentabilidad y otro término que vamos a empezar a conversar ahora, que es la sostenibilidad, ¿no? Y cómo esto comienza a ser parte de los negocios y comienza a ser parte de lo que va a ser el comercio internacional. Entonces, un poco vamos a charlar hoy, vamos a hacer una pequeña introducción para entender de dónde surge esta necesidad y hacia dónde vamos y hacia dónde un poco el mundo nos está guiando como destino, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender es, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo principal, una de las cosas importantes es entender que el término sostenibilidad
es un poco la conjunción entre sustentabilidad y los negocios. Porque la sustentabilidad, digamos, por definición y originalmente no contenía el aseguramiento del negocio. Entonces, la sustentabilidad la sostenibilidad lo que empezó a incorporar es entender que los negocios se tienen que hacer de forma sustentable. Y entonces el mundo lo empezó a entender hace bastante tiempo, donde fueron habiendo algunos eventos internacionales y donde la Argentina empezó a ser parte, empezó a tomar partido y empezó de alguna forma, asegurar su contribución a lo que es las soluciones globales. Entonces, parte del pasado, o digamos el pasado más reciente, es lo que llamamos el Acuerdo de París, donde la mayoría de los países se pusieron de acuerdo en que tenemos que poner un límite o un objetivo claro en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Abro un paréntesis, los gases de efecto invernadero, principalmente estamos hablando de metano y de dióxido de carbono, ¿no? Que son dos de los componentes más nocivos, digamos, para lo que es los gases de efecto invernadero, o sea, el efecto que se genera en la Tierra sobre el aumento de la temperatura. Eso fue en lo que es el Acuerdo de París, que es original, ya pasó hace un tiempo, y donde la Argentina está transitando, y vamos a ver, bueno, la Argentina qué pasos tomó después de poder dar una declaración sobre esto. Por otra parte, este año se desarrolló lo que es la COP28, y la COP28 volvió, fue en Dubái, y marco que fue en Dubái porque ahora vamos a dar un detalle particular. Fue en Dubái y también se acordaron, tal vez analizando desde lo que fue el Acuerdo de París hasta ahora, bueno, nuevos parámetros y nuevos compromisos a nivel global. Cada país después decide si adiciona sus capacidades a contribuir o no, pero pusieron, digamos, metas bastante interesantes. Por ejemplo, lo voy a nombrar rápidamente, para el 2030, pensemos que están dentro de 5 años y medio, 6 años, tenemos que reducir el 43% de las emisiones globales medidas desde respecto del 2019, ¿no? En 2019 había X cantidad de emisiones a nivel global, que también cada país va informando, y la tenemos que reducir un 43%. Luego, para el 2035 lo tenemos que reducir un 60% para lograr lo mismo que tenía el Acuerdo de París, para el 2050 ser netos en emisiones. Y netos en emisiones significa, la mayoría seguramente lo comprende, es todo lo que emito tiene que estar compensado de alguna forma con o captura de emisiones, compensación. Entonces lo que logramos es que la cuenta dé cero. Cada país adopta esta exigencia, pero por lo tanto, cuando el país lo adopta, o algún mercado lo adopta, podemos poner la Unión Europea, adopta estos compromisos, cada composición de la huella de carbono del país también lo adopta por carácter transitivo. Entonces, ahí empieza a subdividirse la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, una cosa que es bastante interesante, por eso lo empiezo a poner, porque esto es, bueno, cómo vemos de Argentina hacia afuera y qué está pasando afuera. Entonces, una de las cosas más interesantes que resalto acá en la COP28, que fue lo último que se acordó, los Global Stocktake, que entre otras cuestiones dice, triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar el promedio global de eficiencia energética para el 2030, otra vez 6 años. Hacer el proceso de abandonar los combustibles fósiles a los sistemas energéticos, que va a ser acelerado por tecnología, ¿no?, de baja emisión. Y lograr, bueno, los acuerdos de cooperatividad con fondos de pérdida y daños. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo traigo como resaltado? Porque son cosas muy desafiantes a nivel global y a nivel de cada uno de los países que está adherido a esto. Y cada uno de nosotros, desde dentro de la industria, imaginemos que estamos dentro, digamos, del marco de CAPIPE y dentro del marco de muchas de las industrias, entiendo que hay muchas de las empresas o personas que se inscribieron en este webinar que tal vez tienen servicios, tienen en otras áreas
pero igual aplica para todo porque esto es algo que es general. Después podemos puntualizar en alguna de las industrias. Y después, bueno, próximas COP, o sea, próximos lugares donde se van a poner nuevos requerimientos midiendo cómo va avanzando los compromisos anteriores, son en los próximos años. Después están las ODS, que en general la mayoría los conoce. Nos comprometemos a nivel global en muchos más aspectos. Yo hago un resumen, digamos, de que tiene que ver con la energía, tiene que haber acciones por el clima, la parte climática es muy importante, ya le explicaré por qué, la parte del agua, cómo es la huella del agua y cómo se, digamos, se cuida de la misma forma que lo que es la huella de carbono, producción y consumo responsable, que en general muchas veces la sustentabilidad la asociamos así directamente con reciclaje o con cosas un poco más simples. Entonces, bueno, industria e infraestructura también con un carácter renovable. Bueno, esto es como una cuestión nacional para que también entiendan que esto es muy interesante. Nosotros tenemos un marco legal en Argentina bastante débil en cuestión de incentivos y exigencias para la reducción, para estos compromisos, dijo. Por eso lo quería colocar al principio. Nos comprometimos a un montón de cosas con el mundo, pero internamente no lo tenemos de alguna forma legislado. Por lo tanto, esto es un llamamiento al voluntarismo y a la valentía, digamos, de las compañías para empezar a ser, digamos, parte de este cambio. Y lo traigo porque esto es Argentina. Las legislaciones que tenemos, que son simples en algunos casos, y se están trabajando este año en algunas otras, sobre todo para el sector de oil and gas, van a ser lo que en realidad en el mundo ya se está aplicando. Y ahí es donde vamos a ir a lo que a nosotros nos va a afectar como desarrolladores de negocios al exterior, ¿no? Y cuando puse Argentina, ahora le pongo el marco internacional, para entender la gran diferencia que existe. Y les traje algunas notas y algunas cuestiones particulares, hechos bastante recientes, ¿no? Y ponemos, para evitar la relocalización de fábricas fuera de Europa, la Unión Europea puso en marcha un mecanismo de la frontera de carbono. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que ingrese va a pagar un impuesto por las emisiones que contiene. Esto es en la Unión Europea. En la Unión Europea hay 4, 5, 10, 20 notas porque todos los días sale algo. Tienen que reducir el 90% de las emisiones. Van a demandar a las petroleras que midan sus emisiones de metano para vender crudo a Europa y GNL. Y entendamos esto como industria. Ayer estuvo el CEO de YPF poniendo en manifiesto la voluntad general de toda la industria de oil and gas en ir hacia el GNL. Y entonces es interesante, la SEC de Estados Unidos también empieza a obligar a las compañías que cotizan en bolsa en Estados Unidos a unos requisitos mucho más exigentes en este sentido. Y se empiezan a aprobar realmente normativas donde legislan todo lo que es el comercio exterior de la Unión Europea. Y ahí es donde entramos nosotros. Y es digamos, lo que voy a tratar de hacer rápidamente es entender por qué nosotros, como pymes, somos tan importantes en toda esta cadena. Y voy a hacerlo de esta forma. Le voy a explicar rápidamente cómo funciona, cómo digamos, sintéticamente sería la huella de carbono de un producto. Nosotros tenemos la materia prima, la manufactura del producto, la logística, el cliente, la exportación y el cliente externo. O sea, imaginemos que quiero exportar algo hacia la Unión Europea. Bueno, mi cliente externo va a ser una industria o una compañía que está situada dentro de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un carácter particular que es global. Todas las compañías y todos los países que se encuentran dentro de la Unión Europea tienen que cumplir ciertos requisitos y legislaciones generales. Bueno, ahí son las que les mostré anteriormente. Cuando empieza a hacer el camino hacia atrás, muchas de las pymes que hoy estamos acá y que forman parte de toda la industria en Argentina, son parte de todas estas, digamos, de estos pequeños fragmentos que componen o eslabones que componen toda esta cadena. ¿Y qué pasa? Cuando yo quiero vender, imaginemos una tonelada de GNL a Europa
imaginemos una tonelada de acero, imaginemos cemento, imaginemos fertilizantes, imaginemos cualquier producto o productos particulares que las pymes directamente quieren empezar a exportar. Bueno, la huella de carbono que tiene ese producto colocado en la Unión Europea va a ser hoy, empieza a ser un elemento mandatorio en la toma de decisión de a quién se le compra y a quién no. Hoy, cada producto que ingresa en la Unión Europea empieza a competir en su huella de carbono con productos que vienen de todo el mundo hacia la Unión Europea. Y pongo la Unión Europea en general porque es primero el que abarca una gran cantidad de países con una gran cantidad de potencial de compra o de nuestra de venta, y porque es también la que tiene la legislación más robusta, y es hacia donde el mundo de alguna forma va a converger, o por lo menos así lo estamos analizando. Entonces, parte de la huella de carbono que cada uno de las pymes tiene propia o le aporta propia a un producto, es el resultado, la suma de todas ellas es el resultado de la huella de carbono o del ciclo de vida completo del producto. Y ese va a ser un gran diferencial y ya lo está haciendo internamente en Argentina. Imaginemos digamos, para las que son las compañías globales, que de alguna forma las políticas internacionales las empiezan a aplicar en el país también, porque son mandatorias. Entonces podemos empezar a ver compañías nacionales, sobre todo oil and gas, internacionales, digamos, que tienen una gran actividad en Argentina, que empiezan a solicitarle a las pymes que empiecen a informarles sobre qué actividades y qué decisiones están tomando frente a lo que es las reducciones de emisiones y a la huella de carbono de su producto. ¿Por qué? Porque en realidad están interesados en su huella de carbono. ¿Cuánto le aporta cada una de las pymes que forman parte de la cadena de valor de su producto? ¿Cuánto le están aportando para reducirlo y poder ser competitivo afuera? Eso es cuando yo soy parte de una cadena donde tengo un producto final de otra compañía que lo quiere exportar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo mi producto? Empieza a ser exactamente lo mismo. Acá tenemos lo que es el proceso de comercialización, ¿no? Internacional. Ya no de la huella de carbono, sino el proceso en sí. Tenemos dos, que puede ser la pyme, que fabrica un producto que forma parte de una exportación de otro tipo de producto, o directamente una pyme exportadora. En ambos casos, los cimientos de lo que estamos hablando hoy son los mismos, solo que en un caso será aditiva a la huella de carbono y en otro será propia. No sé si algunas de las pymes que están hoy acá ya tuvieron algún contacto en el exterior de alguna solicitud de cotización donde ya empiezan a llegar anexos que tienen que ver con la sostenibilidad y cuáles son las acciones y la composición de su huella de carbono. Y la realidad es que lo que sí, una de las cosas que es muy interesante empezar a entender es que a veces nos encontramos con páginas de internet que dice coloque 3 o 4 datos y sepa cuál es su huella de carbono. Y la realidad es que ahí tenemos que empezar, digamos, yo soy un concientizador en eso, empezar a entender que la Unión Europea o los mercados internacionales no se manejan con cosas más o menos. Siempre es un doble clic, un triple clic para entender, bueno, cómo está compuesto los datos que yo estoy de alguna forma declarando. Porque esos datos que empiezo a declarar empiezan a ser un motivo de competencia. Entonces, por un tema de compliance y un tema de, digamos, de favorecer a que todos tengan las mismas derechos y obligaciones en lo que es la comercialización, empiezan a exigir estándares mínimos para poder declarar cierta información. Bueno, entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de cómo son las etapas o qué, como pyme, digo, yo quiero exportar el producto que yo estoy manufacturando. Yo hablo más que nada de productos porque en servicios, digamos, es un poco más limitado y es un poco más simple. Si yo tengo, digamos, de alguna forma solamente un equipo de personas, bueno, tendré que hacer análisis de cuál es la huella de carbono de la oficina organizacional en general, y digamos, de alguna forma es más simple el proceso. Ahora, imaginemos que tengo una fábrica, que tengo logística, que mi fábrica
está alimentada de materias primas de otras compañías para poder consolidar mi producto, y ese producto es transportado, y ese producto está dentro de una fábrica que tiene ciertas características. ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Cuál es el nivel de agua que utilizo para mi producción? ¿Cuáles son las emisiones que genero en mi proceso? Cada una de las diferentes pymes o de diferentes productos tiene dentro de su proceso una cantidad de emisiones, una cantidad de energía consumida. Y entonces ahí es donde cada compañía, lo primero que yo siempre, o por lo menos hoy, ¿no? El que no toma una iniciativa, empiezo a pensar es, bueno, primero tengo que entender dónde estoy parado frente a eso. Porque entiendo que el mercado internacional, pensemos siempre que yo estoy pensando de Argentina hacia el mundo, si el mercado internacional va a poner barreras reales, va a poner barreras, no incentivos, sino barreras, donde si yo no tengo la capacidad de saltar esa barrera, no paso. Entonces, ¿cómo empiezo? Digo, bueno, primero tengo que entender cuál es la composición dentro de mi compañía. Y a veces parece muy complejo y a veces hay una cierta sensación, hablando con muchas compañías importantes, digamos, de la industria, la sensación de que cuando hablamos de sustentabilidad, de sostenibilidad, estamos hablando de gasto. Y la realidad es que muchas veces lo que empezamos a notar cuando empezamos a transitar este camino es que empieza a ser una inversión. ¿Por qué una inversión? Porque una de las primeras preguntas que generalmente hago es ¿cuánto me va a salir esto? ¿No? Implementar alguna solución que me permita, una vez que entiendo cuál es mi diagnóstico y entiendo cuál es la huella de carbono de mi compañía o de mi producto, tengo que empezar a tomar decisiones. Digo, esa huella de carbono que yo dimensioné, ahora podemos hablar sobre cómo llego a ese objetivo, que yo dimensioné, ¿es competitiva a nivel mundial? Entonces, digo que es muy interesante empezar a pensar porque hay otro ítem que ustedes van a tener que empezar a ver competitivo con el mundo, que no solamente es el precio y la calidad. A veces tenemos un producto de altísima calidad y tenemos un producto, en otros casos, que puede darse similarmente, pero con muy buen precio. Pero ahora empieza a haber un tercer disclaimer que empieza a ser, bueno, ¿cuál es mi composición en sostenibilidad para poder comercializar este producto? Y ahí, como hicieron seguramente con cualquiera de los otros productos que ustedes están comercializando, tienen que empezar a hacer un análisis de mercado. Este análisis de mercado no es tan fácil porque no hay tanta información disponible de las compañías sobre, bueno, cuál es la huella de carbono de sus productos. Como tampoco habrá de precios, pero ustedes pueden empezar a analizar, y hay como analizarlo, a ver dónde estoy. Bueno, una vez que yo puedo determinar cuál es mi huella de carbono de la compañía, de la organización y del producto en particular que yo quiero comercializar, primero me va a servir, si lo quiero comercializar directo, para tener la información y poder completar todos los cuestionarios y los anexos que me llegan desde el punto de vista de sostenibilidad de los pedidos de precios del extranjero. Y si mi producto es parte adicional de un producto final que se va a exportar, yo voy a poder informarle a esa compañía cuál es mi huella de carbono para que pueda a su vez informarla digamos, al mercado internacional. Bien, entonces, realizo un diagnóstico, entiendo cuán competitivo soy, que tengo que empezar a tomar decisiones. Entonces, la primera pregunta, decisiones tecnológicas, decisiones de implementación, decisiones de reducción de mi huella de carbono. Tengo una variedad bastante amplia de acciones, pero la pregunta que siempre se repite es, ¿cuánto me va a salir esto? Y es una pregunta bastante interesante porque ya da, digamos, la premisa de que se percibe como un gasto. Y entonces yo siempre doy vuelta a esa pregunta, y se las doy vuelta hoy a ustedes, porque hoy estamos acá, un poco transitando, mi sensación hoy es un poco transitando lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial, que hoy no entendemos, sí, la usamos, está pasando algo, sabemos que en el mundo hay cosas, pero en el corto y mediano plazo va a ser algo realmente que es un break-even, o sea, o pasa o no pasa, si yo estoy dentro de los parámetros de sostenibilidad del mundo. Y hoy,
como pasó en muchos casos, las empresas de vanguardia, las empresas que empiecen a liderar esto, van a ser las que primeras se posicionen, sin duda. Entonces, partiendo de esa premisa es, en lugar de preguntar cuánto me va a salir esto, yo siempre cambio la pregunta y digo, ¿cuánto te va a salir no hacerlo? Porque la realidad es que cuántos mercados se van a cerrar porque vos no estás implementando como compañía o tomando decisiones disruptivas en muchos casos. No estoy diciendo que lo están haciendo todos, pero sí estoy alertando, por eso un poco la necesidad de estos webinars y de transmitir un poco esta información, alertando sobre, tengan cuidado porque el mundo nos está empezando a exigir mucho más en estos aspectos. Y las soluciones que se tienen que implementar no son de un día para el otro. Llevan tiempo, llevan procesos, hay que demostrarlo, tiene una rigurosidad, no es una cuestión de llenar un papel y estar listo. Entonces, un poco este camino, que a veces parece largo, pero también tiene muchos objetivos, mucho más grandes, no solamente de comercializar con el exterior, sino de generar beneficios para la compañía que puedan aumentar su crecimiento. Por eso es que la sostenibilidad o la sustentabilidad la ponemos como una ventaja competitiva. Empezar a tomar decisiones sobre esto. ¿Por qué? Porque en realidad dentro de las compañías, cuanto yo puedo empezar a reducir mi huella de carbono, primero que puedo empezar de alguna forma a ser más competitivo internamente, ¿no? A mí me van a comprar las grandes empresas porque las grandes empresas se están preocupando por eso. Y después cuando yo quiero exportar, la permeabilidad para todos esos nuevos mercados va a ser mucho más grande. Empiezo a tomar decisiones y empiezo a tomar decisiones sobre cuál es mi eficiencia energética, cuáles son los procesos que tengo, cómo puedo yo también empezar a exigir. A veces las pymes tienen diferentes tamaños y diferentes tipos de procesos, pero a veces las mismas pymes se empiezan a dar vuelta y empiezan a ver a las compañías que le proveen a ellos y también empiezan a exigirle, necesito que vos también empieces a implementar soluciones para reducir tu huella, porque tu huella me penaliza mi huella y me penaliza la comercialización internacional. Entonces, es parte también de la concientización de que toda esta cadena de valor va hacia el final de la cadena, pero también hacia el inicio. Y que todos tenemos que empezar a concientizarnos y a transmitir esta necesidad. Entonces, dentro del diagnóstico, vamos a hacer unas propuestas pueden ser tecnológicas, pueden ser de procedimientos, pueden ser de cambio o selección de proveedores. Por ejemplo, imaginemos que yo en el futuro tengo que cambiar porque se quemó un motor dentro de la fábrica y tengo que cambiar un motor. Y bueno, a veces la elección de hacer un motor con mucha mejor eficiencia, al corto plazo no estamos viendo cuál es la ventaja. Y seguramente cuando lo veo directamente con dos presupuestos, uno es tal vez un poco más caro que el otro. Pero la implementación de este tipo de soluciones, lo que empieza a hacer también es que la compañía pueda demostrar eso, o sea, que está tomando acciones para la reducción. Por eso es muy importante el diagnóstico, porque el diagnóstico nos permite entender dónde estamos, pero nos permite entender cuál es nuestra línea base. Desde esa línea base, el día 1, yo voy a empezar a entender si empiezo a crecer en mis emisiones o en mi huella de carbono o empiezo a reducirla. Cuando la empiezo a reducir, se empiezan a abrir un montón de otras puertas. Como dijimos, no solamente que nos elijan como proveedor principal por cuestiones de sostenibilidad, sino porque también empiezo a tener beneficios en lo que es la parte de financiación. Piensen que en el mundo, en Argentina, por supuesto, y varias entidades en particular, pero en el mundo están ávidos por prestar plata a todo lo que tenga que ver con algo relacionado con la sostenibilidad y la reducción de huella de carbono. Porque las grandes compañías que prestan plata también están adheridas a todo lo que son los pactos internacionales. Entonces los obligan muchos de los fondos de inversión a colocar grandes cantidades de dinero en todo lo que tenga que ver con soluciones de reducción de huella de carbono. Otra de las elecciones puede ser, bueno, vamos a cambiar nuestra matriz eléctrica, vamos a poner energías renovables. No hace falta que tenga energía renovable para toda la compañía, pero sí para muchos de los procesos que en general no tienen tanto consumo, pero que pueden ayudarme a reducir.
como un dato, digamos, anecdótico, la huella de carbono de nuestro sistema interconectado, digamos, de nuestro sistema de energía, es alta. Cuando yo incorporo la huella de carbono de consumir energía de la red, le estoy imprimiendo a mi producto un alto nivel de emisiones, porque son las emisiones de todas las plantas que están suministrando energía al sistema. A veces hay acuerdos entre privados donde yo le compro directamente la energía, por ejemplo, a un campo fotovoltaico, a un parque fotovoltaico, o a energías solares, que seguramente ven noticias que salen generalmente en los portales, donde hacen acuerdo entre privados para comprar energía renovable. Bueno, lo que se traduce después de eso es que esa compañía que hizo ese acuerdo, lo que logró es reducir su huella de carbono. Por lo tanto, imaginemos alguna compañía que vende acero al exterior y pudo hacer un acuerdo. La huella de carbono de ese producto es mucho más competitiva que la de muchos de los otros países. Hay muchos países que ni siquiera se adhirieron a estos compromisos internacionales, por lo tanto no están tomando muchas acciones. Entonces ahí tenemos una ventaja competitiva. Argentina también tiene una ventaja competitiva, que es un país muy forestado. Es un país que, de alguna forma, la huella de carbono general del país no es de las más que aportan más gases de efecto invernadero al mundo. Por lo tanto, también tenemos cierta ventaja. Esa ventaja es la que tenemos que aprovechar. Tenemos el litio, tenemos el barril de crudo, tenemos el metro cúbico de petróleo, el BTU, lo que sea que nosotros querramos exportar, y cada producto de ustedes, cada producto que ustedes fabrican o servicio que ustedes fabrican al mundo, también va a estar medido por lo mismo. Bueno, nosotros estamos en un momento que dijimos, bueno, estas son las propuestas tecnológicas para reducir mi huella de carbono. Como pyme, tengo esta capacidad, tengo lo otro, tengo un anteproyecto donde digo voy a reducir tanto, para eso tengo que saber el diagnóstico, y puedo salir a buscar fondos de inversión que tienen muchos beneficios, ¿no? Que tienen tasas mucho menores, que tienen plazos de gracia. Digamos, hay un montón de beneficios que muchos de ustedes tal vez ya los conocen, eh, pero que nos permiten implementar esas soluciones tecnológicas. Y, digamos, lo que me interesa a mí es empezar a entender que acá existe siempre el riesgo, es el no hacer, ¿no? Como les puse antes, existe un gran riesgo en no tomar acción, porque el mundo se está moviendo a otra velocidad, aunque en Argentina tal vez no lo percibimos de esa forma. Pero también existen muchas oportunidades. Entonces, ante las dos cosas, ¿qué hago? Entonces, una de las cosas que a mí me interesa, digamos, transmitirles es, bueno, ¿cómo nos volvemos competitivos? Acá, en realidad, esto que parece muy, muy amplio y complejo, en realidad son pasos que son de a uno y son aditivos, ¿no? Depende el resultado de un paso, continúo con el otro. Entonces, algunos que de alguna forma me parece que resumen algo interesante para ustedes, es la definición de un plan de sostenibilidad y eficiencia energética. Y que no tiene que ser súper ambicioso, pero sí tiene que empezar a tener algo que es fundamental. La compañía tiene que empezar a entender y ser consciente de que la sostenibilidad va a ser una parte transversal del desarrollo del negocio. Tenga una fábrica, tenga servicios, hay que empezar a entender cada una de las etapas de ese proceso de la industria, de cada industria de ustedes, cuánto está aportando y qué beneficios puede lograr y qué reducciones puede hacer. Entonces ahí lo que hacen es activar a toda la compañía que empiece a pensar de esa forma. A veces encontramos las soluciones en personas que no son las de alto capacidad de toma de decisión, sino la gente que está todos los días ahí. ¿Qué pueden mejorar? ¿Cómo lo pueden mejorar? ¿Cómo lo hacen más eficiente? Desde un punto de vista, por supuesto, en la sostenibilidad. No estoy hablando de producción, no estoy hablando de otra cosa. Por supuesto que las dos cosas, una no puede ser en desmedro de la otra, ¿no? En la eficiencia energética también hay muchas alternativas hoy para aplicar sobre eficiencia energética. Después, definición e implementación de las soluciones, investigación y seguimiento de los mercados internacionales. Esto es lo que le empezaba a decir. Hay que empezar lamentablemente, hay que expandir la cabeza, lamentable o por suerte, digamos, porque tenemos la capacidad de poder exportar. Empezar a entender qué está pasando afuera. Porque si no entendemos eso, tal vez hasta cometemos el error de para dónde estamos direccionando nuestras acciones y nuestras inversiones. Entonces, un poco
también este webinar empieza a traer la barrera más importante para pasar en los mercados internacionales hoy en día en sostenibilidad es la huella de carbono de los productos. Y cómo está compuesta, ya lo explicamos. Después, un plan de capacitación integral. ¿Y por qué digo esto? Un poco lo que remarcaba antes. Se necesita que toda la compañía tenga esta conciencia, porque no da lo mismo utilizar máquinas de más, no está lo mismo dejar todo el consumo de energía, porque la boleta es una y de ahí se saca la huella de carbono, cómo se hace de forma eficiente, cuánto se usan, por ejemplo, los vehículos, compañías que son de logística, compañías que tienen una flota muy grande de vehículos, cuál es la forma más inteligente de utilizarlo, no solamente para bajar los costos desde el punto de vista del consumo de combustible. Eso también reduce la huella de carbono cuanto menos combustible utilizo. Empezar a tomar definiciones estratégicas, por ejemplo, algunas pibes que conozco, que hablo con varias, me dicen, mira, yo tuve que cambiar la flota de vehículos y los cambié por vehículos o eléctricos o híbridos. Bueno, la realidad es que eso también forma parte no solamente de la reducción de la huella de carbono, sino algo que es muy interesante para las pymes, que es la parte de imagen. La parte de imagen, la parte de marketing, la parte de cómo yo le muestro al mundo que estoy tomando decisiones frente a lo que es el cambio climático y cuál es mi aporte, es también con esas decisiones. Con decisiones que no tengan que ver directamente con el proceso, sino que tengan que ver con la compañía en sí. Y a veces lo dejamos de lado, como diciendo, bueno, los autos, las camionetas, eso no tiene nada que ver, porque no le aportan tanto. Y a veces es real, pero como yo puedo utilizar esa información de cambiar la flota, o de hacer una mejora en la flota, ser mucho más eficiente, bueno, realmente también trae unas ventajas competitivas. Después el desarrollo estratégico de energías, de eficiencia energética, bueno, eso también es lo que dijimos, energías solares, acuerdos entre privados, ver cómo mejorar nuestra calidad de generación de energía. Muchos tienen generadores, muchos tienen capacidad de cambio de tecnología para un consumo más eficiente. Hay pymes que ya hoy lo hicieron también por una cuestión de costos, ¿no? Pero hasta hace un tiempo no estaba dentro de los planes, bueno, voy a cambiar toda la luminaria por LED, voy a empezar a tomar decisiones importantes en el uso de la energía. Bueno, hoy realmente empieza a ser también una ventaja competitiva, prestarle atención a todo ese tipo de cosas. Bueno, otra de las cosas como están siendo parte hoy, que me parece excelente y por eso también los aliento a que sigan, ser parte activa de comisiones, de congresos, de foros de sostenibilidad, porque la realidad es que se hablan muchas cosas interesantes. Y a veces, esto vamos a hablar siempre en UNCO, lo que tratamos de buscar es un punto de intersección siempre entre la sostenibilidad y los negocios. Y entonces siempre remarco el negocio como parte o como, digamos, objetivo de aplicar soluciones de sostenibilidad. La parte moral, la parte del compromiso global y todo, eso está descartado. Yo lo que hago y me centro también es en lo que es el negocio, que muchas veces en el común no se habla tanto. Entonces, la participación de esos foros, también lo que se empieza a permitir, es otra cosa que es muy interesante, que vamos a hablar en el otro, que es ustedes empezar a tomar decisiones activas de cómo ustedes aportan soluciones. Ahora les voy a contar por qué. Bueno, el conocimiento del sistema financiero verde o renovable es un poco lo que le contaba antes, es muy importante porque a veces hasta ustedes mismos hacen cambios dentro de la compañía pensando en un beneficio en eficiencia energética y ni siquiera consultaron a ver si la financiación para poder hacerlo era mucho mejor que, por ejemplo, utilizar capital propio o la financiación que utilizan siempre, ¿no? Entonces, empezar a tener contacto con entes de financiación renovable o financiación verde. Muy importante hoy. Bueno, y acá es un poco lo que estaba conversando antes. ¿Cuáles son las oportunidades? Porque la oportunidad, cuando nosotros hablamos de oportunidad, no solamente es de lo que ustedes ya hacen y lo quieren exportar, sino empezar a entender a la sostenibilidad como un lugar del desarrollo de negocios, que pueden ser para exportación. Entonces, desarrollar de tecnologías y productos enfocados en reducir la huella de carbono de la industria. Y a veces las modificaciones o cómo pensar sus propios productos, sus propios servicios, hacia cómo lo oriento en una solución que permita la reducción de huella de carbono de otros,
es una oportunidad. Hoy es una oportunidad que el mundo la está celebrando y la está de alguna forma validando. Hoy, como les dije antes, la elección de muchos de los productos viene desde el punto de vista de cuánto me aporta a mí esa huella de carbono o cuánto me va a ayudar a mí a reducir la mía. Imaginemos, no sé, le voy a poner un ejemplo que en general casi todos conocemos. Imaginemos que queremos exportar un skid de un equipo de procesos para alguna industria. La realidad que eso es una conjunción de un montón de los productos que ustedes fabrican, que ustedes comercializan, de los servicios que ustedes desarrollan. Está todo conglomerado dentro de ese producto final. Bueno, si yo logro hacer mucho más eficiente cada una de las partes, el producto final va a tener una huella de carbono mucho más competitiva. Y ahora ustedes desarrollan esa tecnología. Tengo juntas, tengo válvulas, tengo procesos, tengo filtros, lo que tenga que pueda ser un sistema o sistemas de control o ingeniería. Muchas de las veces las soluciones vienen en la etapa del papel, ¿no? O el papel en blanco. Entonces, para todos los tipos de servicios y los tipos de productos, es muy importante tener en cuenta este concepto. Desarrollo de tecnologías y productos enfocados en promover la eficiencia energética y reducir el consumo de energía. También, cada una de las pymes, hay de muchos rubros hoy conectados, los aliento, digamos, a que empiecen a pensar que los desarrollos tecnológicos muchas veces están acompañados en cómo reducen la huella de carbono y cómo son mucho más eficientes energéticamente. Entonces empecemos a ver que hay muchos, digamos, en el mundo, pero cómo utilizo energías renovables, cómo utilizo tecnologías de bajas emisiones para nuestros propios productos o como producto final para comercializar. La industria está ávida de empezar a consumir eso. Como un ejemplo claro, una de las petroleras más importantes de Argentina publicó el otro día que ya parte de los pozos y el fracking que están desarrollando lo están haciendo con toda maquinaria eléctrica. Bueno, eso le redujo la huella de carbono de una forma abismal, porque todo el proceso era desarrollado con diésel y desarrollado con combustión. Entonces, ahí empezamos a entender que las grandes compañías, para poder hacer eso, le tuvieron que comprar sus equipos, del más grande hasta el más chico, a otras compañías que estaban pensando en hacer fracking eléctrico. Después, identificar y promover, identificar proyectos que puedan calificar como renovables y verdes con el fin de obtener financiación. Esto es un poco lo que le contaba antes, se los adelanté, es entender que hay oportunidades también en financiación, oportunidades financieras en esto. Y no es para ganar más plata, sino es para permitirnos o viabilizar este tipo de inversiones. Y después, por último, que me parece interesante, es un poco lo que estábamos hablando, identificar la sinergia de las pymes que generan, que produzcan o fabriquen productos ensamblados. Un poco lo que le comentaba de el skid como un ejemplo, una composición de varios de los productos y servicios que hacemos acá en Argentina, cómo nos volvemos competitivos hacia el mundo. Bueno, hasta ahí llegamos justo con el tiempo. eh, Así que abrimos, si querés, Cami, para preguntas. Dale, sí. Antes de iniciar unas preguntas, me Ujú. gustaría comenzar yo. Adelante. Y, y todo lo que estuviste mencionando y hablando, la verdad que, bueno, es una información muy valiosa para las pymes, para nosotros mismos, escuchar la importancia de la sostenibilidad, de poder medir, de crear soluciones, de cómo empiezo, ¿no? A mí me gustaría saber si vos por ahí nos podrías dar un mini resumen de dónde tenemos que empezar o cómo tenemos que empezar. Excelente. Sí, hablé un montón de cosas. eh, y lo más interesante es entender que el mundo nos va a pedir y nos va a exigir un montón de cosas y que nuestro esfuerzo a veces no es tan grande como el que pensamos. Empezar a aprender, el primer paso es entender dónde estamos, nuestra compañía, sea el tamaño que sea el producto que sea o servicio, entender dónde estamos con un buen diagnóstico, empezar a basarse, mi consejo, en estándares internacionales porque son los que nos van a exigir, no hacer, como les comenté, un diagnóstico en una página de internet con 3 datos, sino empezar a entender internamente, capacitar internamente para que todo el mundo tenga la conciencia del nuevo desafío que tiene la industria y después empezar a aplicar las soluciones que podamos evaluar y que nos puedan financiar de alguna forma con fondos renovables o fondos verdes. De ahí
para mí es eso, in-house, eso es lo que tengo que hacer, in-house, y fuera empezar a tomar contacto con foros, como puede ser esto, como pueden ser las compañías de las cuales nosotros le vendemos, empezar a preguntarle cuáles van a ser sus exigencias a futuro. Entonces, Bien. conocemos tanto lo interno como las demandas que van a estar externas. Creo que eso es como un camino que son pasitos grandes cada uno, que tiene un desafío, pero que es inevitable. Por lo menos nuestra visión es que es inevitable. Sin duda. Y también ya dar ese primer paso un montón conlleva mucho esfuerzo, ¿no? Y también habla un poco bueno, la conciencia que vamos transmitiendo, porque también dentro de las pymes se transforma en una cultura, ¿no? Entre esos valores, misiones que tiene, se va transformando en una cultura y se va concientizando, ¿no? Totalmente. Siempre entendiendo que la unidad de negocio sea monetizada, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, tenemos un par de preguntas que Ujú. nos hicieron la audiencia. Comenzamos. Fernando consulta, quería saber si hay sanciones a los países y cómo se afrontan las obligaciones para los cambios de gobiernos de diferentes pensamientos que pudieran modificar en su país las reglas. En Ujú. caso de eso, ¿cómo se mide la huella de carbono en cada tramo? Ok, perfecto. A ver, penalidades existen y cada vez son más. O sea, hay lo que se llama, que lo vimos ahí en una nota, el impuesto al carbono o el impuesto a las emisiones. Entonces, como decíamos un poco, el que encabeza más que nada todo esto es la Unión Europea, que Bien. engloba más de las potencias mundiales, ¿no? Entonces, va a haber penalidades, hay penalidades hoy mismo a los que no cumplan con lo que se comprometen. Por eso es muy importante, hay declaraciones y compromisos. Entonces, todos nos comprometemos a algo, tengo que demostrar mis acciones para llegar a validar, digamos, ese compromiso, ¿no? Y después, la otra parte de la pregunta, la realidad que como pasa en Argentina, pasa en muchos países y pasa también en la Unión Europea, eh, el objetivo real y el que nos va a unir a todos es poner reglamentaciones o legislaciones a largo plazo, que sean independientes de los cambios de gobierno o las ideologías o lo que sea. El, el cambio climático, el impacto medioambiental y lo que es el calentamiento global ya es independiente de cualquier tipo de ideología o tipo de gobierno. Es algo que nos afecta a todos. Entonces, hoy se está trabajando en legislaciones que lo que empiezan a trazar es un objetivo a largo plazo, ¿no? Industrias, ¿a qué se tienen que comprometer? Y después, ¿cuál es el camino para cumplirlo? Así que un poco lo que estamos hoy diciendo, no hay un marco de aseguramiento de que cambian los gobiernos y cambie la reglamentación. Yo no lo podría decir eso, no lo puedo asegurar. Lo que sí se está trabajando desde muchos aspectos, desde el privado, tratando de apoyar en eso, es en cómo se genera una legislación como tienen otros países a largo plazo. Bien. Sí, de hecho, en muchos municipios, como bien menciona acá en parte de la audiencia, aún no realizan el correcto reciclaje, ¿no? O sea, desde las políticas eh, de los municipios hasta a nivel internacional aún se siguen poniendo en marcha, ¿no? Todavía no está todavía del todo regulado, con lo Sí, cual hay mucho camino por transitar. sí, y te adiciono Fe- una cosa más, por ejemplo, sí, que con municipios o lo que es la descentralización de lo que es la energía, por ejemplo, hoy no está reglamentada en la Argentina el poder venderle desde los privados, desde las pymes, desde una casa, desde el venderle energía sobrante al sistema. Que en la Unión Europea ya es algo que es, digamos, común en todos los países. No en todos, pero digamos los más desarrollados tienen todo un sistema y entonces eso permite que la comercialización de energía, lo que me sobra, lo puedo vender y también lo monetizo. bien. Bueno, nada, hay mucho camino por recorrer, entiendo que vamos en la dirección correcta. Fernando nos consulta, ¿cuál es el estado actual respecto a la huella de carbono en los países limítrofes? Ujú. Respecto al agua, la huella hídrica, ¿se suma la de carbono? ¿Y la ISO 14000 incluye algo de huella de carbono? Sí, dos aspectos. A nivel de los países limítrofes, bueno, el país, digamos, emblema sería Uruguay,
donde tiene, no sé, el 90 y pico por ciento de su matriz energética es renovable, donde las emisiones que tienen son bajas, también porque no tiene una industria muy grande, ¿no? También hay que ver la coyuntura de cada uno de los países, pero la realidad es que tomaron decisiones donde la inversión se hizo en energías renovables y en forestación. Entonces hoy es un país que puede exportar servicios o créditos de carbono por forestación y que su consumo interno, la huella de carbono, es baja. Brasil, que es digamos, el referente más grande que tenemos cerca, realmente está tomando muchas decisiones con todas las petroleras. Hoy, no sé si saben, pero Petrobras, como se subdividió en muchas petroleras, la compraron. Bueno, todas están entendiendo que le están vendiendo a la Unión Europea muchos de los productos y están hoy implementando lo que nosotros estamos hablando acá. Muchas de las empresas de Argentina están copiando sistemas que ya están implementando en Brasil y en otros países limítrofes. Yo diría que en Latinoamérica el que va en punta de todo es Colombia, con muchos de los aspectos, y México ahora se está sumando a ciertos compromisos adicionales, y nosotros, por el potencial que tenemos de hidrocarburos, de litio y de todos los minerales, bueno, tenemos nuestra obligación, ¿no? Lo tenemos que hacer porque así empezamos a competir en el mundo. Bien. Nos quedó lo de la huella hídrica, si se puede sumar a la huella La huella de hídrica no carbono. se suma, son huellas independientes. Digamos, la huella de carbono digamos, se denomina o se estructura bajo la ISO 14064, donde tiene diferentes alcances digamos, de la organización. Después se extiende a donde entran las pymes, se extiende a los proveedores de servicios o de productos para lo que es la organización. Bueno, ahí se construye, digamos, la huella de carbono bajo todo un estándar bastante estricto, y eso es lo que puede ser verificado y certificado y declarado internacionalmente. Tengo como un papelito que me dice cuál es mi huella real. Para la huella hídrica también hay otros procedimientos y hay otra forma de demostrarlo, y que tienen que ver mucho con el tipo de producto. Productos que consumen mucha agua, no sé, por ejemplo el litio, que tiene un consumo enorme de agua, y otros productos, le empiezan a solicitar cuál es su huella hídrica. Por supuesto, depende de dónde lo vendan, ¿no? El cliente que compre el mercado que compre eso, hay muchos que están, digamos, de alguna forma adicionados a esos compromisos globales y otros no. Entonces, bueno, nada, es un tema de competencia, de oferta y demanda. Pero la huella hídrica no es adicionable a la huella de carbono, sino que es complementaria. Es otro de los aspectos que también empiezan a poner sobre la mesa, pongámoslo de alguna forma. Muchos de los países no se preocupan por el agua directamente, hasta que le falta. Entonces no le exigen a otros que también se preocupen. Pero el calentamiento global, como es algo realmente que nos afecta a todos, el agua también, ¿no? Pero nos afecta a todos a nivel de cómo empieza a cambiar los efectos climáticos en el mundo, sí es algo que lo tienen hoy todos los países, muchas de las industrias internacionales reglamentadas. Bien. También nos consultan si existe algún tipo de foro tenés para compartirles de listados que hablen sobre sustentabilidad, o mismo capacitaciones sobre sustentabilidad para que se puedan sumar. Sí, bueno, hay diferentes aspectos. Hay capacitaciones gratis, como pueden ser estos webinars. Hay capacitaciones ya estructuradas para dentro de las compañías, para empezar a entender, bueno, cómo quiero capacitar a mi gente. Los foros, yo diría que hay dos aspectos importantes nacionales, digamos, vamos a hablar nacional. Todavía no lograron juntar todo, pero sí hay muchos foros que son desde el punto de vista energético, que hablan todo sobre eficiencia energética, transición energética, que tiene que ver directamente con la sostenibilidad, y hay otros que hablan sobre huella de carbono en particular, y cuáles son los desarrollos tecnológicos para poder implementar la reducción. Ahora dentro de poco hay un foro bastante importante de energía. Durante el año se van desarrollando. Nosotros como UCO también desarrollamos anualmente un evento bastante importante que unimos demanda y oferta y empezamos a tratar de generar negocios entre las partes interesadas. Así que, digamos, yo después puedo tal vez compartir algunas, por lo menos los que a mí me parecen interesantes para empezar a asistir, Sí, claro. se los puedo compartir. Bien. Y también nos consultan, que es una de las preguntas que se repitió durante la jornada, es
qué líneas de créditos o qué organismos, bancos ayudan o dan líneas de crédito de financiamiento para aplicarlo a la huella de carbono dentro de las empresas. Perfecto. De los bancos en general que todos nombramos, que utilizamos a diario, todos tienen línea de crédito, que son los mismos, la línea de crédito que digamos, les brindan a las pymes. Tienen eso mismo, hay otro al lado sentado, que es la línea de crédito sostenible o sustentable. Líneas verdes, y después está el BID. Después hay digamos, si la inversión es un poco más importante, por ejemplo, quiero invertir voy a poner todo un sistema de generación solar en mi fábrica. Bueno, eso puedo ya ir a otros organismos más internacionales, el Banco Internacional de Desarrollo. Hay muchos, también es interesante investigar un poco, ¿no? Pero hay muchos entidades locales que hacen el nexo entre esas entidades internacionales y cuál es la metodología de financiación. Y también lo que hacen es filtrar un poco a ver si es calificable para una financiación verde o renovable, ¿no? Desde ya le digo que todo lo que tenga que ver con eficiencia energética, sin duda que es financiable y que es presentable como proyecto. Después, si ustedes tienen que mostrar cómo reducen por algún proceso, por alguna cosa, lleva a otros pasos para poder demostrarlo y que lo financien. Pero digamos, los bancos nacionales, todos tienen una línea de crédito verde porque lo obligan desde sus accionistas, como, digamos, entes internacionales como el BID, por ejemplo. Bien. Nos hacen una consulta desde Chile. Si tenés algún comentario para aportar sobre la norma 461 que está implementada justamente en Chile. No, realmente porque la desconozco un poco en Chile cómo está implementada, pero puedo tratar de dar un brief, un pequeño resumen, digamos, de cómo nosotros nos paramos hacia Chile frente a esa reglamentación. Bien. Bueno, gracias, Mariano. Esas han sido todas las Excelente. consultas. A vos. Bueno, aprovecho también a comentarles que les dejamos en el chat el link de la encuesta para que justamente puedan completarla. Aquellos que la completen, hay una preguntita en específico sobre si quieren ver la presentación, que también fue una de las preguntas, si esta presentación se las íbamos a mandar por mail. Tienen que contestar la encuesta para que se las podamos enviar. También les dejamos nuestros correos electrónicos para que puedan escribirnos a Invest. Si tienen alguna consulta, alguna duda, podamos tener una asistencia técnica o mismo una conversación, no hay ningún tipo de problema. Y también les dejamos nuestras redes sociales para que se enteren de todas las novedades. Así que muchas gracias a todos. Espero que tengan una linda jornada. Los esperamos la próxima. Excelente. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a todos.